Necesitamos aprender a seguir las instrucciones porque Dios ya trazó el camino a la victoria y ya está la bendición ya dispuesta. Pero si solo seguimos lo que Él dice, vamos a ver los resultados favorables para nuestras vidas. Es de la única forma. No hay otra forma, sino es seguir sus instrucciones. Vamos a leerlo en dos versiones. Vamos a leerlo primero en la versión Reina Valera. Y dice así, versículo 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Quiero leérselos en la versión lenguaje actual. Dice así: el que respeta una orden se respeta a sí mismo. El que deja de cumplirla dicta su sentencia de muerte. Amén y amén. Hoy quiero que estemos muy atentos a la instrucción de lo que Dios quiere decirnos y hablarnos. Amén. Hace 4, 5, 6 años aproximadamente, creo que son 5 años, cuando yo estaba estudiando, un día se presentó el momento en que teníamos que hacer un examen, y este examen era muy importante ya que era casi el final del momento en terminar como tal la materia, y este examen teníamos que pasarlo porque era muy importante para nuestra nota final. Pero a la hora de hacer el examen, nosotros escuchamos unas instrucciones de parte del profesor y nos decía: ustedes van a tener un tiempo límite. En ese tiempo límite, si ustedes terminan todo el examen, van a tener una nota más alta si ustedes se demoran un poquito más. En pocas palabras nos dijo: si ustedes a los 20 minutos terminan el examen, ustedes van a tener la nota de 5 puntos. Pero si ustedes pasan por encima de ese tiempo estipulado, ustedes van a tener una nota más baja, sin importar si hayan contestado todas las preguntas correctamente. Pero antes de empezar el examen, el profesor nos dijo que leyéramos todas las preguntas y después de leer todas las preguntas contestáramos el examen. Nosotros, todos los estudiantes que estábamos ahí, pues obviamente estábamos muy ansiosos. Empezamos a leer todo lo que eran las preguntas y empezamos a contestar. Nosotros, y por mi propia cuenta, yo había estudiado muchísimo, y al ver las preguntas, para mí eran muy fácil de contestarlas porque yo me las sabía, y por supuesto empecé a hacer todo el examen rápidamente, lo estudié, me preparé y estaba muy contento porque yo pensé que me iba a sacar un 5 porque las había contestado correctamente. Pero ya al final, me había dado cuenta de algo, y era que en la última pregunta nos decía: lean todas las preguntas, pero no contesten ninguna pregunta del examen, porque si ustedes llegan a contestar, van a perder el examen. La instrucción era que leyéramos las preguntas y solamente pusiéramos el nombre del examen, pero no contestáramos absolutamente nada. Cuando terminó la clase y el examen, la mayoría, casi el 95% de los estudiantes que estábamos ahí, perdimos el examen porque no seguimos una instrucción. Y aunque habíamos contestado las respuestas muy bien, aunque habíamos hecho el examen correctamente, la instrucción era no contestar ninguna pregunta. Pero por el afán de contestar y por el afán de hacer las cosas rápido, terminamos perdiendo el examen por no atender a la instrucción y no hacer conforme a ella. Y eso es lo que hoy en día también nos está sucediendo en todas las áreas. Por no estar prestando atención a las instrucciones, estamos cometiendo muchos errores. ¿Y cuáles son las instrucciones? Son las cosas que Dios nos está diciendo, y eso es lo que no estamos atendiendo. Por los afanes de la vida, quizás por tener pensado que nosotros podemos hacerlo por nuestros propios medios, o quizás porque pensamos que sabemos hacer las cosas, no estamos atendiendo la instrucción de Dios
Y por eso es que estamos fallando y no estamos viendo los resultados que nosotros deseamos ver. No estamos acatando atentamente a la instrucción del Señor y por eso es que nos estamos perdiendo de la bendición que quiere Dios darnos por no acatar una simple y sencilla orden de parte de Dios. Nosotros cometemos muchos errores porque nos vemos rodeados de problemas económicos, problemas en la salud, problemas en la familia, en cualquier área tenemos alguna dificultad. Pero por querer resolverla rápidamente, por querer hacer algo, por solucionar lo que está pasando, no estamos acatando la instrucción de Dios y por eso es que nos estamos viendo frustrados porque no estamos viendo resultados que queremos en nuestra vida y en nuestra familia. Quizás estamos trabajando fuertemente, quizás estamos luchando y estamos haciendo todo lo posible para ver la solución de lo que estamos necesitando, pero estamos frustrándonos porque no estamos viendo buenos resultados. Y esto es porque no estamos acatando una simple instrucción de parte de Dios. Muchas veces no estamos siguiendo las instrucciones porque pensamos que tenemos un mejor camino o una mejor idea que la que Dios tiene. Muchas veces el Señor nos dice, confía y esperen que yo les voy a dar la respuesta, y nosotros corremos a hacer todo lo contrario porque pensamos que nosotros sabemos hacer las cosas mejores y por eso es que no estamos viendo resultados, por no hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. También no seguimos las instrucciones de Dios porque están los peros. Quizás también se presenten las excusas y pensamos que las buenas intenciones de Dios las va a bendecir. Y yo quiero aquí centrarme en esto, pero aclararlo. Las buenas intenciones que nosotros tengamos no van a ser bendecidas si Dios no nos ha mandado a hacerlas. ¿Y cuáles son esas buenas intenciones? Quizás el Señor nos está pidiendo que hagamos algo en específico, pero lo hacemos a medias o quizás lo hacemos de diferente forma y creemos que por hacer una buena intención Dios, como es misericordioso, nos va a entender y por eso es que nos va a ayudar, pero no es esa forma. Las buenas intenciones no traen la bendición de Dios. Nosotros tenemos muchas buenas intenciones, tenemos muchos buenos deseos, pero eso nos van a ser bendecidos. Lo que va a ser bendecido es las instrucciones que sigamos de parte de nuestro Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Lo que va a marcar la diferencia es cuando seguimos una instrucción de parte de Dios. Las excusas. Muchas veces ponemos excusas para hacer algo que Dios nos mandó y empezamos a excusarnos. Ay, es que es muy difícil hacerlo, es que de pronto no tengo el trabajo o el dinero para hacerlo, que quizás de pronto y empezamos a poner excusas tras excusas tras excusas y no estamos acatando la instrucción de parte de Dios. La instrucción más sencilla que Dios nos ha pedido es no dejarnos de congregar, pero las excusas que ponemos es que como trabajamos todas las semanas, usted entiende, Señor, que no sé qué, y ponemos miles de excusas y dejamos de congregarnos una semana, 2 semanas, un mes. Y después vemos que no estamos viendo resultados y le echamos la culpa a Dios. Pero estamos dejando una instrucción muy clara y precisa. No se deje de congregar. Esto es un ejemplo claro, ¿no? Hay varios ejemplos que yo podría hoy tomar y decirles. Pero es que aquí las excusas no valen. Aquí las buenas intenciones no valen. Aquí los peros no valen para Dios. Porque es que lo que Dios quiere es una simple y llana obediencia a la instrucción que Él nos está dando. Y el ejemplo más claro lo encontramos con Saúl. Dios lo había ungido como rey para que gobernara, para que ayudara a traer bendición para la nación. Y el Señor le dijo a Saúl, haz lo que tengas a la mano porque Dios está contigo.
Esa fue la bendición que Dios le dio a Saúl. Y le dijo que su reino iba a ser duradero si él obedecía todo lo que Dios le mandara. Todos los enemigos iban a ser destruidos. Mejor dicho, Dios iba a estar con él hasta el final de sus días si hacía lo que él decía que era necesario hacer. En un momento, el profeta, sacerdote, juez Samuel le dice: espérame 7 días. Al 7º día yo voy a venir, voy a hacer un holocausto al Señor y de esa forma sus enemigos van a ser destruidos. Espérame. Esa era la instrucción, espérame. Cuando pasaron 6 días y Saúl, al ver que no venía Samuel, se empezó a turbar. El pueblo empezó a desertar y él se turbó, y al 7º día él dijo: voy a ofrecer un holocausto porque mi pueblo se está desertando y porque necesito la victoria sobre mis enemigos. Cuando él estaba haciendo el holocausto, terminó a hacer la ofrenda al Señor, Samuel se presenta y dice: locamente has hecho, porque si me hubieras esperado, de acuerdo a la instrucción del Señor, tu reino iba a ser estable, pero por cuanto no lo hiciste, tu reino no va a permanecer. No siguió una simple instrucción. Saúl tenía la excusa: es que el pueblo se estaba desertando, el enemigo se estaba llegando ya y yo tuve temor. Una buena excusa, una buena intención. No, yo ofrecí el holocausto, pero esa no era la instrucción correcta. La instrucción era: espera a Samuel, que es quien va a ofrecer el holocausto, y de esa forma vas a vencer a sus enemigos. El Señor le dio la segunda oportunidad y le dijo: quiero que vayas y destruyas a todo lo que está en ese pueblo, no perdones nada ni tampoco al rey. Esa fue la instrucción. Pero cuando Saúl fue, perdonaron lo mejor del ganado y perdonaron también al rey. Cuando Samuel vuelve y le dice que por qué había hecho esto, por qué había perdonado lo mejor del ganado, y Saúl tenía una buena intención y tenía una buena excusa, y le dijo: es que el pueblo ha guardado lo mejor del ganado para ofrecerlo al Señor. Al parecer era una buena excusa, una buena intención, pero es que al Señor no le agradan esas buenas intenciones. Lo que le agrada es más que sigan las instrucciones. ¿Y que por qué perdonó al rey? ¿Por qué perdonó al mejor ganado? Tenía buenas intenciones, pero lo que pasa es que eso lo llevó a que su reinado fuera traspuesto a un hombre que iba a hacer lo que Dios quería que hiciese. Y no solamente esto, sino que el Espíritu del Señor se apartó. Dios se apartó de Saúl porque no siguió las instrucciones. Y a partir de ese momento su reinado fue de decadencia. Y al final de sus días terminó muerto con todos sus ejércitos y toda su familia. ¿Por qué? Por no acatar una simple instrucción de parte de Dios. Y aquí lo que Dios nos está enseñando es: las buenas intenciones, las excusas no son lo que van a marcar la diferencia y lo que va a hacer que provoque la bendición. Son las instrucciones que seguimos de parte de nuestro Dios. Eso es lo que Dios va a bendecir, cuando seguimos las instrucciones y no cuando tenemos buenas excusas o cuando no las acatamos. Y es muy fácil desobedecer las instrucciones, porque pensamos que como Dios es tan paciente y misericordioso y que Él entiende, por eso hacemos lo que creemos que es mejor. Pero es ahí donde fallamos, y es por eso que no estamos viendo la victoria y la bendición que tanto necesitamos. El mensaje es muy sencillo, pero lo que pasa es que nosotros ponemos miles y miles de cosas para no acatar las instrucciones de Dios, y es por eso que no estamos viendo la bendición. Muchas veces no seguimos una instrucción de Dios porque nos parece que son locura. Quizás nos parece que no son viables para hacerlas. Muchas veces nos parecen que son absurdas y que no van acorde al sentido común. Muchas veces el Señor nos dice: diezmen y ofrenden, y aparentemente parecen locura. Señor, pero es que no estás viendo que no tenemos trabajo, no estás viendo que no tenemos dinero.
Y esas son las sencillas excusas que ponemos. Porque parecen locura las cosas que Dios nos pide. Parecen que no son correctas. Pero sí son correctas las cosas que pensamos que podemos hacer. Pero eso no va a bendecir Dios. Lo que Dios va a bendecir es cuando obedecemos atentamente sus instrucciones. Sus instrucciones. Y déjenme decirles, si Dios es quien lo está pidiendo, es necesario obedecer a esa instrucción, porque de esa manera es que vamos a ver la bendición. Es a la manera como Él dice, no es a nuestra manera. Es como Él lo dice. Y nosotros no podemos saber más que Dios. Eso quiero que nos lo quitemos de nuestra cabeza. Nosotros no sabemos más que Él. Él fue quien nos creó. Él es el que tiene el control del presente, el pasado, el futuro, absolutamente todo el tiempo. Porque para Él no es nada imposible. A Dios nada se le escapa ni se le sale de las manos. Podemos estar seguros que si Él nos pide algo, aunque parezca locura, es esa forma como Dios va a bendecirnos. Es de esa manera como Dios nos va a dar la victoria que tanto necesitamos. Amén. Por eso lo que Dios nos está pidiendo es que sigamos sus instrucciones, porque de esa manera vamos a conquistar y a ver la victoria que nosotros necesitamos. ¿Quieres ver la victoria, la respuesta a tus oraciones? Solo sigue las instrucciones y listo. No hay que hacer nada más. Solo seguir las instrucciones de parte de nuestro Dios. Amén. A Abraham se le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Si Él nos hubiera dicho eso, ahí es donde nosotros empezamos. Señor, dígame dónde vamos a ir, para dónde, dígame cómo es que me voy a mantener, cómo es que voy a hacerlo. Y empezamos a poner peros y al final no terminamos obedeciendo. Pero Abraham decide obedecer a esa instrucción y le dice: el Señor, que yo lo voy a bendecir. El Señor le promete maravillosas cosas, y Abraham sale y el Señor empieza a bendecirlo, le empieza a dar promesas innumerables, y el Señor lo empezó a engrandecer en gran manera por una sencilla razón: porque él obedeció la instrucción de parte de Dios. No hizo nada más, obedecerle. Pero algo que parece más absurdo es que Abraham le dice al Señor: yo necesito que me des que me digas quién es el que va a heredar todo esto, porque yo no quiero que mi siervo sea el que herede todo lo que tú me has prometido. El Señor le promete un hijo. Después del tiempo, el Señor le regala a Isaac, la promesa, el niño que era imposible para Abraham y para Sara tener. Le dio un milagro sorprendente. Pero ya cuando el niño había crecido, le pide el Señor que sacrifique a su propio hijo. Es algo absurdo lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. En ese entonces se dice, según la historia, que era comúnmente para los dioses paganos, para las religiones paganas, que sacrificaban a sus propios hijos a los demonios. Eso era algo comúnmente normal ver en ese entonces alrededor de Abraham. Y lo que le pide el Dios Todopoderoso parece ser que lo mismo que los demás hacen. Es algo absurdo, es algo que no se entiende, pero es que el Señor le estaba diciendo: solamente sigue mis instrucciones, no más. Y Abraham decide al otro día coger a su hijo, ir 3 caminos hacia donde iba a sacrificar a su propio hijo. Y antes de sacrificar a su propio hijo, el Señor le dice: detente, porque ahora sé que temes a Dios. Y por esa causa el Señor le hace una gran promesa y le dice: de ciertamente te voy a bendecir en gran manera, voy a multiplicarte en gran manera, voy a hacer cosas sorprendentes contigo, porque ahora sé que temes el nombre del Señor. Una sencilla instrucción provocó una bendición innumerable, grandiosa y poderosa para la vida de Abraham. Algo que parece ser que era absurdo, algo que no era comúnmente normal en ese entonces, Abraham decide obedecer la instrucción de Dios, y eso le produjo la bendición para él y para toda su familia.
Y no solamente a Abraham, a Isaac también le pidió lo mismo el Señor, algo absurdo. En ese momento, cuando estaba Isaac, ya era grande, por decirlo así, que era mayor de edad, lo podremos decir de esa forma. El Señor en ese momento le dice a Isaac que debía quedarse donde estaba. Había hambre en la tierra, habría una gran necesidad y todos comúnmente corrían a Egipto, donde era algo normal hacer porque allí había la bendición. Allí estaba la bendición y allí podían fructificar. Era algo normal, era algo sensato y era algo que todos decían es que es necesario ir porque si nos quedamos vamos a morir de hambre. Pero lo que Dios le pidió a Isaac era: quiero que te quedes, no vayas a Egipto. Yo quiero que te quedes en este desierto y siembres en el desierto. A ver, en el desierto ustedes saben que no da absolutamente nada. En el desierto no va a fructificar absolutamente nada. Es algo absurdo de parte de Dios pedir eso a Isaac. Pero es que Dios sabía lo que iba a hacer con Isaac. E Isaac lo que hace es obedecer la instrucción de Dios. Y este hombre, cuando siembra en el desierto, se convirtió en el hombre más rico en ese entonces a los que estaban alrededor, porque obedeció a una simple y llana instrucción de parte de Dios, y era: quédate aquí, aunque parece absurdo, aunque parece que no es posible, aunque parece que no es sensato. La simple instrucción de parte de Dios le produjo que este hombre se enriqueciera en gran manera. Isaac fue grandemente bendecido porque siguió una instrucción de parte de Dios. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Necesitamos seguir las instrucciones. No importa si parecen absurdas. Para Dios, si Dios lo está pidiendo, es porque de esa forma es que vamos a ver la bendición. Josué, quien se había convertido en el sucesor de Moisés, el Señor le dijo que él iba a ser quien iba a introducir a la nación entera a la tierra prometida. Pero le dice: tienen que ir a ganarse, o sea, tenían que sacar al pueblo que estaba ahí metido, a sus enemigos. Pero algo que le dice a Josué es que le dice: vayan y conquisten a Jericó. Pero no quiero que lo hagan como comúnmente se hace, con guerra, con espada, no. Le dice: quiero que vayan y rodeen la muralla, alrededor de la muralla 7 veces. Y al 7º día, quiero que lo hagan 7 veces en el mismo día. Y al final de la última vuelta, cuando suene la trompeta o cuando suene la bocina, griten fuerte y es ahí donde van a caer las murallas. Esa era la instrucción. Aparentemente esto es algo loco. ¿Cómo es que vamos a ir a rodear una ciudad y con nuestro grito van a caer las murallas? Eso es algo imposible. Eso es algo que no le cabe a nadie en la mente hacerlo. Eso es una locura hacer. Pero esa era la instrucción de Dios. Eso era la forma como Dios quería que ellos conquistaran a Jericó. Y Josué hace conforme a la instrucción que se le dijo. Y ellos dan las 7 vueltas, en la 7ª vuelta dan las 7 vueltas, hacen el sonido de la bocina, gritan. ¿Y qué pasó? Las murallas cayeron y conquistaron a Jericó. De una manera absurda, de una manera loca podríamos llamarlo. Fue como Dios le dio la victoria sobre el lugar de Jericó. Pero para un hombre sensato es imposible hacerlo así. Pero como había una instrucción de parte de Dios, fue de la única forma en que pudieron conquistar. De la única forma en que pudieron ver resultados. De la única forma en que pudieron ver la respuesta que necesitaban. Era siguiendo atentamente la instrucción de parte de nuestro Dios. Por eso yo les digo hoy, si Dios te está dando una instrucción, por más que sea absurda y audaz, debes obedecerla. Es mejor seguirla al pie de la letra porque es de la manera en que vamos a ver la victoria que tanto necesitamos. No hay otra manera, es como Dios nos está diciendo que hagamos las cosas.
Cuando decidimos nosotros obedecer la instrucción del Señor, le estamos diciendo que confiamos más en lo que Él nos está diciendo a lo que nosotros quizás pensamos que sabemos, o es que pensamos que es la mejor forma de hacer las cosas, o quizás como los demás lo han hecho. Sencillamente, si nosotros decidimos obedecer la instrucción de parte de Dios, es porque sencillamente le creemos y confiamos en Él. Pero si no la seguimos es porque no creemos y no confiamos en Él, en lo que Él nos está diciendo. Por eso lo que hoy quiero que nosotros entendamos es que necesitamos aprender a seguir las instrucciones, porque Dios ya trazó el camino a la victoria y ya está la bendición ya dispuesta. Pero si solo seguimos lo que Él dice, vamos a ver los resultados favorables para nuestras vidas. Es de la única forma. No hay otra forma, sino es seguir sus instrucciones. Por eso hoy el Señor nos está diciendo que necesitamos seguir sus instrucciones para ver los resultados que tanto estamos necesitando. Es menester que a partir de hoy obedezcamos a todo lo que Él nos diga, sin importar lo absurdo que pueda parecer, lo imposible que pueda ser o que pueda nosotros literalmente enfrentar, o lo loco que pueda sonar. Porque si Dios fue quien te dio la instrucción, podrás estar seguro que vas a tener la bendición que ya está lista por Dios. Vas a obtener la victoria que ya está dispuesta por Dios mismo. Porque Dios es el que todo lo puede. Él es el que sabe mejor cómo tú vas a prosperar. Él es el único que sabe cómo tú vas a avanzar y cómo conquistar, cómo llegar a la meta. Pero lo importante es que debemos seguir y atender a todas sus instrucciones, a todas las instrucciones que Dios nos está dando. Amén. Nosotros sabemos lo que Dios nos ha dicho y sabemos cuáles han sido esas instrucciones que Dios nos ha dado. Y la pregunta es, ¿por qué no hemos estado obedeciendo a esas pequeñas y simples instrucciones? Yo hoy quiero que nosotros entendamos. Necesitamos empezar a partir de ahora a obedecer a esas instrucciones de parte de Dios. Sí, yo sé que suenan locura. Sé que suenan absurdos esas cosas que Dios nos está diciendo. Parece que no son sensatas las cosas que Dios nos dice. Pero es que si Dios nos está dando esa instrucción que debemos atender, es porque de esa forma vamos a ver la bendición. Es de esa y única forma en que vamos a prosperar y a vencer y a conquistar y alcanzar todas las promesas de parte de nuestro Dios. Pero lo único que Dios nos está pidiendo es: sigan las instrucciones al pie de la letra. Solo síganlas, porque ahí es donde van a ver la bendición. El domingo el Señor nos dijo: viene un nuevo tiempo. Ya está dispuesto. Ya el Señor nos dijo qué es lo que iba a hacer con nosotros. Pero lo que hoy nos está pidiendo el Señor es: si ustedes quieren ver ese nuevo tiempo, sigan las instrucciones. Es como el mapa. Si ustedes no siguen el mapa, nunca van a encontrar el tesoro. Pero si seguimos las instrucciones del Señor, vamos a encontrar la victoria. Vamos a poder ver ese nuevo tiempo que Dios declaró para nosotros. Vamos a ver la victoria. Por eso es que Dios hoy quiere que nosotros atendamos algo, y es: obedezcan las instrucciones, porque eso es lo que te va a llevar a la victoria que tanto necesitas. Amén. Quizás las instrucciones de Dios han sido tan simples y sencillas como: ora todos los días, clama al Señor todos los días, lee la palabra de Dios todos los días. Son instrucciones. ¿Y por qué el Señor nos da esas instrucciones? Porque Él sabe que de esa forma vas a ver la bendición. No es de otra forma. Quizás el Señor nos está pidiendo algo que nos duele, y es perdonar. Pero es que ahí está la bendición. Quizás nos está diciendo: ofrenden y diezmen. Pero es que por ese lado es que está la bendición. Quizás el Señor nos está diciendo: emprendan algo. Pero es que como nos da miedo a veces y pensamos que la mejor forma es como nosotros sabemos, por eso es que no estamos viendo el resultado. Quizás el Señor nos está pidiendo algo tan sencillo
Una simple instrucción y no estamos obedeciendo y por eso es que no estamos viendo resultados. Y aquí lo que debemos prestar atención es cuáles son esos resultados que no hemos estado viendo hasta el día de hoy. Y la pregunta es, ¿hemos hecho todo lo que Dios nos ha mandado a hacer? ¿Hemos seguido sus instrucciones al pie de la letra o quizás no? Porque ahí está la respuesta quizás de muchas cosas que no hemos visto todavía. El Señor me ha estado pidiendo cosas que para mí suenan como raras. Y lo que yo veo los demás es que ellos hacen otras cosas y funciona. Y el Señor los bendice. Yo digo, yo quisiera hacer lo mismo. Pero el Señor me dijo, no, hazlo de esta forma. Y para mí suena locura. Porque yo digo, Señor, es que no estoy viendo el fruto. Pero es que si Dios te pidió de esa forma, es porque ahí está. Por eso yo trato de seguir esas instrucciones porque sé que aunque aparentemente no se ve nada, que aunque parece ser que no se ve el fruto, si sigue las instrucciones al pie de la letra, eres ya bienaventurado porque vas a ver la victoria asegurada. Vas a ver la victoria asegurada que tanto necesitas. Así que hoy es muy simple y sencillo el mensaje, pero es la solución. Y es, sigue las instrucciones que Dios te ha pedido que hagas. Sigue al pie de la letra las instrucciones que Dios te ha dicho que debes hacer. Porque de esa forma vamos a ver la victoria asegurada. Amén. Así que yo creo que hoy necesitamos dejar de ser tan obstinados, de pensar de que creemos más que Dios. Y a partir de ahora seamos humildes y digamos, Señor, todo lo que tú nos mandes a hacer, vamos a hacerlo. No importa si suena loco, si suena absurdo. No importa si los demás están de acuerdo o no están de acuerdo. No importa si el mundo se nos viene encima. Vamos a seguir tus instrucciones porque sabemos que de esta forma vamos a ver la bendición. Así que hoy vamos a tomar una decisión. Los que quieran, por supuesto. Vamos a tomar una decisión y a decirle, Señor, a partir de ahora quiero seguir al pie de la letra todas tus instrucciones, porque sé que ahí está la victoria, la salida, la solución para todo lo que necesito en esta tierra. Amén. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque sé que tú lo que quieres es bendecirnos. Perdónanos porque muchas veces no hemos atendido a tus instrucciones. Perdónanos porque hoy sabemos que hemos desobedecido a muchas cosas y quizás por eso es que no estamos viendo resultados. Perdónanos, Señor. Pero a partir de ahora yo quiero seguir tus instrucciones. Quiero, Señor, hacer lo que tú me estás mandando a hacer, porque sé que de esa forma voy a ver la bendición, porque de esa forma sé que voy a ver la victoria asegurada. Ayúdame a seguir paso a paso cada instrucción, cada mandamiento que tú quieres que yo haga, Señor. Ayúdame a ser obediente hasta el final, firme en todo lo que tú me mandes, porque sé que de esa forma voy a ver la bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, porque sabemos que vamos a ver la victoria. Queremos ese nuevo tiempo para nuestras vidas y nuestras familias, y ayúdanos a seguir tus instrucciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.